Y dale que va, país, que son las 7 de la tarde y 1 minuto con 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no está Marcela Pagano porque es una de las 7 madrinas y padrinos de Casa Justina, esta obra tan importante por la donación de órganos. Es la gala, primera gala de Casa Justina en el Teatro Colón, y Marcela Pagano está ahí cumpliendo esta función solidaria de alto voltaje con grupos musicales y orquestas de primerísimo nivel, pero bueno, ahí la principal orquesta es la de la solidaridad y una gran causa como es Casa Justina. Vamos presentando al equipo. Martín Angulo, Malena de los Ríos. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Cómo va, Eddie? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ponele. Ponele, le ponemos. Sí. Sí, como siempre, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema Cristina? Vamos a estar ahora ya ahí en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que casi que no hay otro lugar donde estar, pero vamos a estar en más lugares también. Vamos a hablar del tema de cómo sigue la cuestión judicial con Cristina. Sí, porque ¿sabés qué? Todo el mundo pone el foco en el juicio de la obra pública. Claro, por supuesto, es el primer juicio que tiene la vicepresidenta de la Nación. Hace pocos días recibió un pedido de condena. Pero, ¿y las otras causas de Cristina? ¿Y sabés qué vamos a contar? ¿Por qué esas otras causas de acá hasta fin de año pueden llegar a ser, no digo de igual de importancia que el juicio de la obra pública, pero tan importantes, sobre todo en este contexto de movilización política, ¿no? Y de este canto de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? O sea, bueno, que vos decís que tenemos bailongo hasta fin de año. Vamos a tener varias causas en donde la pueden llegar a tocar a Cristina. En un ratito, si querés, lo contamos. Y Male de los Ríos está con un montón de información también. Muchísimo, porque claro, se definió hoy el tema del previaje, algo que... Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia y viene con grandes modificaciones. Estén atentos porque vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Perfecto, y entonces sigue la actualidad clavada, ahí congelada en el Juncal y Uruguay, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde hoy volvieron a producirse manifestaciones. Ya se habían querido instalar las parrillas para los patis y para los choripanes, y un gran movimiento ahí después de lo que fue el fin de semana, un fin de semana muy movido, donde estuvo la principal dirigencia política del país involucrada en este tema, donde hubo enfrentamientos entre militancia y policía. Tuvimos un kirchnerismo, un cristinismo puro, ocupando la calle, haciendo uso de la fuerza de la movilización y del derecho a manifestarse, y del otro lado el gobierno porteño haciendo uso de la fuerza del Estado para tratar de proteger el derecho de los vecinos de Recoleta a vivir tranquilos. Dos derechos colisionando en una Argentina que se va enervando cada día más, y donde la dirigencia política demostró, entrada la noche del sábado, que se puede sentar y ponerse de acuerdo para resolver problemas concretos, en este caso problemas que la propia dirigencia política había ocasionado por distintas acciones que se tomaron, el envallado de toda la zona del barrio donde vive la vicepresidenta de la Nación. A partir de eso, la decisión de redireccionar una cantidad de manifestaciones que estaban planificadas y muchas otras que no estaban planificadas, porque hasta ahí llegó el gran error político de la administración Larreta con la policía. Pero vamos a entrar después en el tema Cristina, todos sus detalles, y vamos a ir a la calle Juncal y Uruguay. Pero en este momento nos vamos a meter en lo que es el policial del día. Se llamaba Roberto Adrián Gegúndez, tenía 53 años, empresario de la zona oeste. Fue asesinado cuando llegaba a su empresa, y ahí está Marcelo Padovani con toda la información. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola Eddie, hola equipo, buenas noches. Estamos aquí a un costadito, en la colectora, en realidad se llama Presidente Perón, Mano Capital, colectora de la autopista del oeste, Mano Capital, como digo. Roberto Adrián Gegúndez, 53 años, aquí paró su camioneta, Eddie. Aquí paró su Raptor cerca de las 8 de la mañana, se baja, y la información que me dan es que cuando tiene medio cuerpo afuera, aparece un auto blanco, Citroën C3, color blanco, que aparentemente, evidentemente nadie viene a cometer un asesinato con un auto propio. Así que lo que está investigando la justicia es que este auto es robado, que fue robado para cometer este crimen. Bueno, le disparan 7 balazos, tengo entendido que le disparan a Gegúndez.
4 de ellos, uno en la cabeza le dan, en el cuerpo, lo matan, obviamente, queda tendido aquí. Lo que te está mostrando allí nuestro camarógrafo, nuestro móvil, es la distribuidora Central Oeste, que es el comercio del que Gúndez era propietario. ¿Esto es una distribuidora de qué, Marcelo? Sí. La distribuidora de bebidas. De bebidas. Tengo entendido que es una distribuidora de bebidas. Tenía otro local de estas características en la zona de Lugano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero este me parece que, según la información que tengo, era más antiguo. Lo cierto, Eddie, es que fue una ejecución. Esto fue una ejecución lisa y llanamente, un ajuste de cuentas. Ahora, reconstruyamos reconstruyamos de nuevo, porque vos estás ahí parado donde se detuvo la camioneta del empresario. Y los autos que están viniendo ahí en esa misma dirección, había venido él, había estacionado como si fuera este auto que está viniendo ahora. Claro. Así venía el auto blanco, paró. Exacto. Y tiraron a matar, un fusilamiento de 7 tiros. No paró. No, el auto blanco no paró. Para que Gúndez con su camioneta Raptor. En movimiento, aquí, bajan las ventanillas y ahí aquí tiran. Claro, aparentemente venía con una ventanilla baja, venía más de uno aparentemente también, porque hay otro tema, es difícilmente de identificar la fisonomía de él o los asesinos, porque los vidrios estaban polarizados, no tenés la fisonomía, no se bajaron del auto. Claro. Más allá de que estén las imágenes y las cámaras de qué auto fue, pero no se sabe. De hecho, hay un dato también llamativo, las vainas, muy profesional esta gente, ¿no? Las vainas quedaron adentro del vehículo, adentro del auto desde el que dispararon. O sea, tampoco tenés solamente aquí la policía científica... Tampoco tenés esa prueba. ¿Se sabe si los disparos salieron de la ventanilla del acompañante o de la ventanilla trasera? Es lo que... Sí, de la ventanilla... A ver, la información que tengo es de la ventanilla... O sea, la ventanilla de atrás del vehículo estaba baja. Pero bueno, es la confirmación. Están viendo cuánto, todavía no hay demasiada información. Hay una punta de investigación que la Fiscalía no quiere revelar por una cuestión de que no se entorpezca la investigación. Claro, porque está todo en proceso de investigación. Sí fue, claramente... Acá Martín Angulo quiere aportar un dato. No, le quería preguntar, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. En ese ¿Cómo perfil, estás, Martín? Buenas noches. En ese perfil bajo con el que está trabajando la Fiscalía, hasta por lo menos la tarde no se conocía, inclusive la cantidad de personas que iban adentro del auto del que salieron los disparos. Todavía esa información tampoco está. No, por eso, es lo que... Por eso hay demasiada cautela con esta investigación, demasiado hermetismo. Creo, Martín, a ver, vas a coincidir conmigo, de acá no van a sacar demasiado. ¿Por qué? Porque las cámaras, ¿qué te van a aportar? Te van a aportar el momento, el auto evidentemente no era de ellos. Va a estar la imagen, sí. Acá cuento unas 7 cámaras, Martín, les cuento. Eso, Marcelo... En el garaje hay una, aquí hay 2 más. Sí. De ahí lo que te va a permitir es tratar de identificar la patente del auto. A ver, uno entiende que si vas con el plan de acribillar a una persona, o vas sin patente, o vas con una patente falsa. Lo que te va a permitir esas cámaras es tratar de saber por dónde se fueron e intentar reconstruir o la llegada o la huida del lugar, a ver si eso te permite alguna pista. Y hacia atrás, como en reversa, a ver si se puede llegar a determinar desde dónde lo empezaron a seguir, dónde empezó esta cuestión, y a ver si hay algún otro tipo de movimiento yendo para atrás que permita ver, a los ocupantes de este auto subiéndose o posteriormente bajándose, algo que permite identificarlos más que lo que se puede saber hasta ahora. Sí, decí, Marcelo. Sí, de todas maneras les digo, la principal punta de investigación tiene que ver con declaraciones que hizo el hermano del empresario muerto. ¿Qué dijo? Asesinado, en realidad. ¿Qué dijo? Que se había ido 20 días a La Rioja porque estaba amenazado. Claro. Y a partir de allí empieza toda la investigación. Eso que cuando el empresario ve que cuando ve que la cosa se había calmado, se lo cuenta el hermano de la policía acá, a las 8:15 de la mañana cuando ocurre esto. Ahora ellos cuando denuncian... la cuestión se había calmado, decía él... ¿Él ya había denunciado las amenazas o se había ido nada más?
No, se había ido, no hay denuncia. Yo tengo entendido que no hay denuncia de ningún tipo. No había hecho ninguna denuncia a la policía al menos. Sí le había contado el hermano, por eso se había ido 20 días. Vuelve pensando que la cosa estaba más tranquila y no, evidentemente no estaba más tranquila porque terminó muerto. Otro detalle, ¿habrán usado silenciadores? Porque yo hablé aquí con unos muchachos que están a 100 metros, unos obreros que estaban sacando un techo de tejas, aquí nomás, a la esquina. No escuchamos nada, me dijeron. Y fueron 7 disparos. Bueno, aquí no se escuchó ningún tipo de detonación. Bueno, en cuanto tengas, Marcelo, algún dato más, sobre todo sobre estos antecedentes de amenazas o algo que pueda indicarnos relaciones de este empresario de la distribuidora Central Oeste, ahí estamos viendo el frente del lugar donde fue asesinado este hombre. En cuanto tengas un dato más, nos llamás y lo conversamos. Dale. Dale, cómo no. Y lo decíamos, ¿no? Que sigue siendo Uruguay y Juncal la esquina de la tensión política en la República Argentina. Yo diría el nudo de la capital política de la República Argentina, donde no se deja de hablar de Cristina Fernández de Kirchner, con amor, con odio, con interpretación, con desprecio, con desdén, con ganas de abrazarla, con ganas de que vaya presa, pero la vicepresidenta de la Nación es sin ningún lugar a dudas el centro de la escena política de la República Argentina en estas horas. Cristian Balbo, ¿estás ahí? ¿En qué estado está la movilización ahora? Eddie, ¿qué tal? Buenas noches. El 7º día de vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te cuento que es el turno de la militancia organizada que ha llegado de distintos rincones del conurbano. Escuchamos de fondo la batucada con los bombos y los redoblantes, banderas enarboladas, los puestos de comida, de venta de hamburguesas, llegaron también hasta aquí. Hace aproximadamente 2 horas que se están manifestando. La vicepresidenta se retiró poco después de las 2 de la tarde, todavía permanece en su despacho del Senado. Pero claro, hay que destacar que después del acuerdo del sábado pasado, luego de los serios incidentes, Eddie, entre Nación y Ciudad en materia de seguridad, ha cambiado y bastante la realidad aquí en la esquina de Juncal y Uruguay. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo es ahora? Que me acompañe. Fíjate vos que ahora el personal que está es personal de tránsito, Eddie. No está la infantería de la ciudad, no hay personal de policía de la ciudad, solo personal de tránsito con sus silbatos, permitiendo que los vehículos puedan circular con normalidad por Uruguay y pidiéndole a los referentes de las organizaciones que se ubiquen en Juncal entre Uruguay y Paraná, Eddie, y lo han respetado. Sí, ahí funcionando como semáforos humanos, ¿no? Con las luces, estos bastones de luz en las manos, indicando que los automóviles pasen, y supongo que en determinado momento también les dirán que se detengan si así lo ven necesario. ¿Qué decís, Martín? Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quería preguntar, contás muy bien que ahora ahí frente a la casa de Cristina hay gente de tránsito. ¿Policía está en la zona? La información que estamos manejando es que estarían a unos 300 metros, lo que es personal de la policía, pero no se presentan frente al domicilio de la vicepresidenta. Anoche estuvieron y se quedaron inclusive los camiones hidrantes. Hoy no los vemos. Claro. Hoy no los vemos. Claro. Bueno, uno lo que de los sí acuerdos... vale destacar... Sí. Uno de los acuerdos de la reunión de funcionarios del Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad del sábado a la noche es que los funcionarios del Gobierno Nacional pidieron que no haya presencia policial visible en la zona, que esté un poco más resguardada. Ellos entendían que la presencia de la policía podía ser una provocación a los manifestantes. Del Gobierno de la Ciudad dijeron, ok, pero ustedes retiren a la gente, que no haya acampe, que no estén toda la noche, que no haya fuegos artificiales, que no haya batucadas. Sí, bueno, que haya orden. De hecho, hoy el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo Alejandro, dijo que esto se incumplió. Sí, y gran tensión que se armó dentro de Juntos por el Cambio entre, otra vez, halcones y palomas, porque salió Patricia Bullrich a decir prácticamente que la retirada de la fuerza policial por parte de Rodríguez Larreta y de Alessandro había sido un acto casi que no sé, que aflojaron y no hicieron lo que tenían que hacer. Cristian, se supone que esta manifestación ahora es esperando que vuelva Cristina y después
¿Se volverá a descomprimir o qué sabés de cuál es el plan de toda esta gente que se volvió a juntar ahí? Esa es la idea, Eddie. Cuando regrese la vicepresidenta de su despacho del Senado, que sería entre las 20:30 y 21 horas aproximadamente por la información que estamos manejando, van a abrir un cordón con presencia del personal de tránsito y de prevención también de la ciudad, que están con chalecos color turquesa. Van a abrir un sendero para que el vehículo con la vicepresidenta pueda ingresar y llegar hasta la puerta de madera, que es la puerta de servicio de este edificio. Porque después hay una segunda puerta, si me acompaña Nicolás, sí, que es esta puerta, que también pertenece al edificio, que es la puerta principal, que también está preparada para que en el caso de que los manifestantes no puedan abrir paso para que ingrese el vehículo, tengamos en cuenta que hay mucha gente hoy, utilicen esta segunda puerta, que es la puerta principal del edificio donde vive la vicepresidenta. Claro. En el caso es el plan B. El plan A es que ingrese por donde salió hoy firmando varios libros, como ya es habitual a diario en este séptimo día de vigilia, por la puerta de servicio por Juncal. Pero si no logran que se corran los militantes, que son y muchos, en esta oportunidad no cabe un alfiler. Mirá, voy a meter un poquito, voy a intentar entrar, fíjate vos, como si fuese vecino de acá, moverme por acá. Sí. Es prácticamente imposible. Llega un punto, Eddie, llega un punto en el cual ya no puedo caminar más, no Dale. puedo avanzar más por la presencia de militancia. Veremos qué va a ocurrir cuando llegue la vicepresidenta. Dale, dado ese panorama, Cristian, te pido una cosa para la próxima salida, porque seguramente la va a ver y en algún momento va a llegar Cristina y nos va a llamar corriendo, pero me gustaría poder hacer nota de algunos de los puestos de comida que se pusieron ahí, si es que están todavía en funcionamiento, pero para la próxima salida. Dale, perfecto, te busco. Un abrazo. Sí, soy la jefa. Soy la Y esto es un corrido mexicano que se llama La Jefa y tiene que ver con la tapa de Para que sepas, de PQS, porque vos viste que tratamos de tomarlo con humor, difícil después del fin de semana que tuvimos, donde de un lado estaba la fuerza policial, del otro lado la fuerza militante, de ambos lados la principal conducción de la política en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y ahí todos al final de la jornada tratando de, a ver, viste, como el dólar a 3.50, se estaba yendo de las manos la cuestión y había que ponerse de acuerdo con qué hacer. Lo que demostró la política tarde a la noche del sábado fue que se pueden poner de acuerdo en qué hacer. El tema que por ahí lo hubieran hecho antes y la situación no hubiera llegado a ponerse tan caliente. Ahora, oficialistas, opositores y neutrales, lo que estamos logrando en la República Argentina, la verdad es esto. Cristinadictos somos todos. La, por ahora, CFK parece condenada a ser Perón. Una movilización que se quiere 17 de octubre y movilizaciones que están planificadas para llegar tal vez al 17 de octubre, tal vez antes, pero en un sinfín de manifestaciones. Ahí lo anticipaba también Martín Angulo, que después vamos a ver todas las cuestiones que tienen que ver con cómo se va a seguir desarrollando la causa judicial que está abierta y por la cual se le pidieron 12 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner y cómo van a evolucionar el resto de las causas judiciales que tienen. Después nos va a contar Martín la agenda, el calendario de esto que nos garantiza baile para todo el año. ¿Por qué digo, por ahora, Cristina parece condenada a ser Perón? El Frente de Todos, que venía peleándose sin poder parar, está reunificado. Cristina pasó a ser una vez más la líder del espacio político. Sergio Massa queda al frente de la gestión. El presidente Alberto Fernández como una figura que en algún momento yo planteé acá que estaba funcionando como una especie de panelista, primer panelista de la nación, como parte de la estructura del gobierno. El Frente de Todos se reunifica, Juntos por el Cambio cruje, después de haberse también reunificado con el tema del pedido del fiscal de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, después de los acontecimientos del sábado, volvieron a florecer las internas, habían vuelto a florecer con el tema del pedido de juicio político para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el Congreso. Salió el radicalismo casi en pleno a oponerse a esa cuestión, con Facundo Manes a la cabeza. Ahora, después de la estructura del oficialismo, después de la estructura de la oposición y lo que pasa ahí adentro, lo que pasa con todos nosotros, tanto en los medios como fuera de los medios, donde no podemos dejar de hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que podrá generar odio, podrá generar amor, pero lo que no genera es de ningún modo indiferencia. Hoy por hoy estamos
bendecidos o condenados a que Cristina Fernández de Kirchner siga siendo el centro de la escena política por obra y gracia de los oficialistas y también de los opositores. Martín Angulo, tiranos una pastillita de cómo sigue el tema judicial de Cristina. Clave noviembre. Noviembre va a ser un mes determinante en el futuro judicial de Cristina porque en ese mes la Cámara de Casación va a hacer 2 audiencias para resolver las causas por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y por la causa Los Sauces Otesur. Son 2 expedientes en los que Cristina fue elevada a juicio oral y los tribunales orales, sin hacer el juicio, la sobreseyeron. Entendieron que no era necesario hacer el juicio oral para entender que no había responsabilidad de Cristina Kirchner y del resto de los acusados. Eso se apeló y ahora la Cámara de Casación convocó a todas las partes para hacer las audiencias. Después de esas audiencias, van a resolver si confirman los sobreseimientos o entienden que se tiene que hacer el juicio oral y público. Esto también ¿Alguien va apuesta a ser... un peso a algo ahí? ¿Qué va a pasar? Yo después, si querés, te apuesto algo. Yo, ¿eh? ¿A Yo. que reabren? Y apostalo. Después te lo digo. No, Yo- apostalo ahora. Yo creo que es 1 y 1. Uno confirman el O sea, que sobreseimiento. va a haber motivos para que se redoble el clima de tensión en la Sí. Argentina. Ahora, vamos Sí a que va, estar... motivo. ¿Cuántas causas tiene Cristina Kirchner? 5. Abiertas, Sí, abiertas. bueno, de las importantes ahora, yo creo que ahora importante es, obviamente, el veredicto, que va a ser antes de fin de año, por lo Claro. menos esa es la intención que tiene el tribunal, el veredicto de obra pública, la causa de los Sauces Otesur, porque acá hay un punto importante, se vincula la causa de obra pública y porque en los Sauces y Otesur están imputados los hijos de Cristina Kirchner. Y otra causa que se está viendo poco, que es la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez, que fue condenado a 12 años de prisión y que antes de fin de año... Que es la de la rosadita con tan plata. Exactamente. Y que antes de fin de año ¿Y la cuadernos? Cámara de Casación va a resolver. ¿Y cuadernos? No, cuadernos está elevada a juicio oral y público, la tiene un tribunal oral. Vamos a ver cuándo Entonces, llega. según este criterio, perdón, vamos a estar con el país movilizado ad eternum. Yo creo que si, Ad eternum, digamos. si el gobierno sigue el calendario judicial de Cristina Kirchner, de noviembre hasta fin de año, esto, si siguen con esta idea, se multiplica. ¿Y un fallo del tribunal para cuándo lo podríamos La idea esperar del- normalmente? La idea del- Si algo puede ser normal Sí, en la Argentina. La idea del tribunal es que haya veredicto antes de fin de año. ¿Cuándo es antes de fin de año? Mediados de diciembre, principio de diciembre, fines de noviembre. Bueno, ahora hay que empezar. La semana que viene empiezan los alegatos de las Los defensas. alegatos tienen 3 días cada defensa para alegar. Cada defensa, pero ya algunas dijeron, a mí con un día me alcanza, ¿eh? O sea que ahí ya vas a tener un poco más recortada la etapa de alegato. Y eso, si a alguna le alcanzan los días, ¿se le puede sumar a otra? No, Cada cual vos tiene lo tenés que 3. tiene. Usá los 3, usa 2 o usa 1. Se entiende por qué lo pregunto no sin sarcasmo, ¿no? No, para ver si Cristina tiene más audiencia. Claro. Bueno, pero nos vino a visitar y lo sumamos a la conversación a Hugo Aime, que es consultor de opinión pública, analista político. Hugo, gracias por estar en Para que Sepas. Gracias por invitarme. A ver, ¿viste la tapa? Me voy a correr para acá ahora, ¿sí? Ahí está, mirá. La veo. Lo único que queda confirmado acá es que la condenan a ser el centro de la escena. Sí, está clarísimo eso. Y además creo que Cristina además tiene la habilidad de ponerse en el centro de la escena en el momento que ella dice esto no es solo contra mí, es contra todo el peronismo. Y eso la construye inmediatamente en la que cobija de alguna forma todo el peronismo. Es la Más escena... allá de que todos los dirigentes quieran o no estar cobijados por Cristina, porque es muy difícil que salgan alguien con el dedo acusador a decir, no, Cristina, vos sos culpable, yo no te banco. Está. ¿Cuál es el clima que se genera? Si termino de gobernar, me pueden llegar a acusar de cualquier cosa. Ese es el razonamiento que hacen los que aún no siendo cristinistas están respaldando a Cristina. Es un poco más... Eso sería un razonamiento. Ahora, yo te diría lo siguiente. Si vos... Primero, el kirchnerismo tiene una militancia activa importante. Está visto en la calle. Está visto en la calle y vemos una muestrita nada más. ¿Cuántos gobernadores peronistas pueden...? Algunos son kirchneristas o están alineados con Cristina.
Otros no son kirchneristas, pero su vicegobernador puede serlo. Que es en general el vicegobernador, el presidente de la legislatura. Los ministros pueden serlo. Entonces, también en las provincias, los gobernadores, aunque no sean kirchneristas, tienen el mismo conflicto. O sea, que Cristina le genera un conflicto y es muy difícil que alguien empiece a decir en su propia provincia que quiere ganar las elecciones porque quiere renovar o quiere dejar algún delfín, que quiera tener muchos problemas internos. Eso también explica bastante. Y hay una tercera lógica, que en general hay que pensar que el peronismo es un movimiento comunitario, solidario entre sí. Ajá. Y es difícil, digamos, que estén de acuerdo o en desacuerdo, que cuando piensan que alguien está perseguido, lo dejen a la deriva. Yo te diría, único caso fue el de Devido, ¿no? Que le sacaron los fueros sin problema. Sí, no hay Devido, muchas o otras Vudú, situaciones. como ex O vicepresidente, Vudú, digamos, pero ya no. fue está bien. condenado. Ahora, se la ve a Cristina exultante en este papel. O sea, es la misma Cristina, o sea, es la Cristina que lidera, pero es la Cristina que le han pedido 12 años de prisión. O sea, pocas personas estarían mostrándose exultantes con un pedido de 12 años de prisión. Esto está en la naturaleza política del asunto, en la naturaleza política de ella. ¿Está estudiado? A ver, ella se piensa jefa, eso está claro. Más allá que si hoy vos la evaluás en términos de opinión pública, primero cada día tenés menos gente que se define como peronista. ¿Por qué? Porque tenés un gobierno con problemas. Pero Ajá. objetivamente... Eso es un dato, Eso es un dato. Cae la identificación, la aceptación del peronismo por la gestión del gobierno. Y hoy no hay más de 20. Cuando vos preguntás usted cómo se define, le ponés, no sé, macrista, kirchnerista, liberal, radical, eso te da 20 puntos y 5 de kirchneristas, 25 más o menos es los que están dando los últimos estudios. Y mirá que yo hago estudios presenciales, o sea que llego abajo, no hago por IBR ni por redes. Entonces, y si haces electoralmente, la mitad del peronismo vota a Cristina. O sea, hoy en una PASO vos tendrías más o menos 34 puntos para el peronismo, 35. Cristina tiene 17, la mitad. Ella sola tiene la mitad del peronismo. Ella sola tiene la mitad. O sea, y eso lo saben todos los dirigentes. Estén o no con Cristina. Finalmente la que armó el Frente de Todos fue Cristina, la que lo puso a Alberto fue Cristina, la que lo llamó a Massa fue Cristina, la que está permitiendo que Massa lleve una política. ¿Les gusta Cristina? Ajá, o sea, es la líder y es la garante también de que funcione todo este esquema que se llama Frente de Todos y que ella inventó de alguna manera. Ahora, vos decís, ahí hay un 35% de referencia, intención o algo así. ¿Y del lado de la oposición qué hay? Y hay prácticamente lo mismo, en Juntos, ¿no? Sí. Después tenés Milei, que le patea un poco el hormiguero a Juntos, entonces Juntos también junta más o menos lo mismo. Junta 34, 35, 36 puntos. ¿A quién le saca más Milei? ¿A Juntos? Porque también le saca un poco al kirchnerismo, sobre todo en Yo el te sector diría, joven, ¿no? números redondos, cerca de 25, 30 puntos a Juntos, 10 puntos al peronismo. Ahora, Hugo, ¿esto quiere decir que la sociedad está cómoda con la grieta? O sea, que está... no puede haber otra cosa que esto, porque 35 y 35, y después casi que repartimos un poco más diferencia para uno para el otro, pero lo repartimos también entre los dos. O sea, como sociedad, ¿estamos así quietos mirando la película o pasa algo más? No, para mí la sociedad está harta de la grieta, está cansada de la grieta, porque finalmente lo vive como una discusión entre dirigentes, digamos. Juntos quiere a Cristina presa, el Frente de Todos quiere a Macri preso, unos cuestionan la justicia, otros cuestionan, dicen que los peronistas no son republicanos, estamos nosotros que no son democráticos, estamos envueltos en una situación en la cual vos tenés crecimiento de la pobreza, inflación no controlada, si no ajuste económico, si no lo hubiera, tendrías hiperinflación. O sea, estás en una sociedad que está viviendo muchos problemas y una dirigencia política que se pelea. Adentro, vemos el papelón de Juntos. Digo el papelón, primero porque lo dijo el senador Esteban Burri, no lo digo yo.
Y por otro lado, porque es muy interesante ver que el mes pasado, así como en el mes de julio, todos los dirigentes del peronismo cayeron en su imagen, producto de la ida de Guzmán, inflación, dólar disparado. En agosto, producto, creo yo, porque lo puedo interpretar, del lío que les armó Carrió, cayeron todos los de Juntos. Todos, ¿eh? El único que salvó es Macri porque ya está abajo. O sea, el que pelea pierde. O sea, las peleas hacen perder. Ahí Malena tiene una pregunta. Mira, Sí. el pacto que tiene hoy Cristina con su electorado tiene que ver un poco con la redistribución. Y es un pacto que está comprometido hoy. ¿Cómo redefine el tablero eso dentro de su electorado núcleo y con lo respectivo alrededor? Bueno, ese es un problema, ¿no? Porque si el relato te sirve para decir el que ajustó fue Macri, mirá la deuda que nos dejó con el Fondo Monetario y vino lo de la guerra de Ucrania. Eso podría explicar una parte. Después, claro, tenés un problema del juicio que se tiene sobre la actuación del gobierno y del presidente. Claro. Entonces yo creo que Cristina está armando otro relato. Es decir, yo miraría qué está diciendo Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner está volviendo a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que Massa está yendo a ver Claro, al fondo, que hoy Larroque dijo, tenemos ministro. Porque, a ver, ¿cuál es la virtud para el peronismo, para la militancia del peronismo? Que les dio una causa por la que pelear, que es por la jefa. Porque por el gobierno no pueden pelear, ¿no? Porque el nivel de pobreza que hay. Entonces, le da esa causa. Y ahora, por eso, la pregunta es, esa causa de decir, yo tuve los 12 mejores años de gobierno, es el discurso de Cristina, ¿y qué tiene que hacer? ¿Volver a prometer otro gobierno distributivo como el de ella? Ahora, como decís vos, ¿cómo choca eso con lo que está pasando actualmente? Es el problema de dilucidar, sí. Es así, ¿no? Hay como una esquizofrenia, porque por un lado, con un gran aparato, concentran todo en la libertad o no de Cristina, en la proscripción. Ahora, están gobernando y hace casi 3 años. A mí me parece que eso recalcitra, junta, potencia a los militantes, a ese 20. Ahora, aleja a todo el resto. ¿Qué votante independiente que votó a Alberto Fernández porque no le gustaba Macri, de esos 10 puntos, 15 puntos que fluctúan, puede pensar en votar de vuelta a quienes están gobernando ahora, por más que Cristina está presa, no presa, arriba, abajo? Es decir, es una estrategia para liderar su su primer minoría, pero no le alcanza para un balotaje. Salvo, eso claro. yo te diría que salvo que a Massa le vaya bien, pero veamos qué Claro, opina el exactamente. Yo veo esto como una película que está en proceso de producción y desarrollo, ¿no? No está el guión terminado. ¿Por qué? Si no hay paso, ¿qué pasa con Juntos? Y eso ya está empezando, ¿no? Porque hay provincias donde se las quiere anular. Exactamente. San Juan quiere ir a ley de lemas. Circula que por ahí quieren presentar una anulación de las PASO en general, cosa que los números en el Congreso no les darían tan fácilmente. Claro, bueno, pero por eso a mí me parece que el espectáculo de Juntos peleándose todo el tiempo, si no pueden dilucidarlo en una PASO, se le complica brutalmente. Estamos viendo, digamos, por lo menos Manes está diciendo, muchachos, yo esto del juicio político no lo compro, Morales dice lo mismo. Quiere decir... O sea, ¿a vos te llama la atención esa distancia que toma el radicalismo de los duros del PRO? Sí, y me parece lógica además, ¿no? Porque, digamos, ya se comieron todo un gobierno que eran parte de una coalición, pero... Claro, no quieren tragarse más sapos, quieren tener su propia identidad los radicales. Sí, además tienen provincias que gobiernan y además creen en el diálogo político. Todo esto genera un conflicto brutal. Por ejemplo, estaba leyendo que ¿cómo puede haber sesión el día miércoles si no se aclara qué pasó con los golpes o la imposibilidad de Máximo de acceder a la casa de su madre? Entonces están discutiendo en este momento eso. Lo más probable es que no haya sesión. Claro. Que se pongan de acuerdo en que no haya sesión. Martín. Hugo, Sí. Para el 2019 Cristina Kirchner armó una fórmula con ella, o sea, kirchnerismo,
pero un independiente o un dirigente con buena imagen en algunos sectores, inclusive Crítico. Crítico de Cristina Kirchner. Yo sé que es difícil imaginarlo, pero si las elecciones fuesen el domingo que viene, ¿qué fórmula crees que arma hoy Cristina en este escenario? Ah, qué pregunta. Cristina máximo, porque están recalcitrándose en... No, yo creo que... Traele la bola mágica a producción le traemos a Hugo Aime y ya... No, ya primero nos es muy contesta. difícil pensarlo, Bueno, hubo ¿no? gobernadores también. Porque hoy es muy difícil, digamos, que cambie el escenario de un día para otro, y hoy en segunda vuelta el peronismo es muy difícil que pueda ganar una elección. Tendría que tener 40 y 10 de diferencia para ganarlo en la primera vuelta, que creo que es la apuesta que hoy tiene la dirigencia del peronismo. Ahora, al día de hoy lo racional sería un Cristina Massa, digamos, ¿no? En el Ella sentido- primero. Algo así. Claro, algo así, te digo, Ella ¿no? primero. Ella como candidata a presidenta. Si decide, si ella cree que puede ganar, va a jugar. Y para creer que puede ganar, tiene que tener enfrente a Macri. Por Ahora, eso digo, no- me faltan muchas ¿No películas. sería Falta lo más mucho. ¿no? recomendable, de acuerdo al manual básico de, no sé, de marketing electoral, de estrategia electoral, gobernar bien, bajar la inflación, conseguir que los empleos en blanco pasen en negro a blanco, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, por eso estábamos hablando que Pero digo, había una debería- contradicción. Tanta energía puesta en esto, tanta energía, en una ficción de registrarse algo real que le impida ser candidata a la doctora, falta un montón. Y hay un montón de... Ahora, no hay una parte de la película que no estamos viendo, porque tanta energía se ve acá y después, qué sé yo, hay un ministro de Economía que está haciendo lo suyo y está tratando de desactivar bombas y se dice que Rubinstein tiene un plan de devaluación y el propio Rubinstein sale indirectamente a desmentir que no hay ningún plan de devaluación y están armando el presupuesto y están armando el viaje a Estados Unidos y de eso hablamos poco, ¿no? Y están empezando a aparecer ideas de hacer protestas contra el ajuste del propio Massa desde sectores sindicales de la administración pública como educación y salud, ¿no? Exacto. Que suelen ser bastante ruidosos, pero estamos hablando más de Juncal y Uruguay que del Palacio de Hacienda, Del famoso el Ministerio quinto de Economía piso. y lo que Estamos viene, hablando claro. del famoso quinto piso. Claro. Claro, pero estamos hablando de un gobierno con problemas y de una dirigente política que está retomando la iniciativa. Estamos hablando de esas dos situaciones. O sea, si el gobierno, por eso yo decía, si el gobierno de Alberto fracasa y hoy está dependiendo de Massa, en lo económico, porque todo lo que pasó este mes que subió la expectativa y subió la imagen de Massa, el gobierno no cambió demasiado. El kirchnerismo se va a encontrar con el problema que para generar mística y esperanza va a tener que decir yo con el ajuste no tengo nada que ver. O va a tener que decir, vieron, Guzmán no lo pudo hacer, le dimos la oportunidad a Massa y lo pudimos hacer. Por eso, digamos, digo, no está resuelto. Hasta esta el ajuste situación. lo tenemos que hacer los peronistas, pueden llegar a decir en algún momento, o sea, hasta lo Sí, que... pero es difícil que el deslice peronismo- una bandera, baja una bandera importante. Es difícil por eso yo creo que Massa tiene una gran oportunidad, pero tiene un tiempo acotado, ¿no? Hablamos del tema ineludible y está Cristian Balbo en la calle y ahí está llegando ya la caravana de autos. Suponemos que ahí está Cristina Fernández de Kirchner llegando. Sí, exactamente. Ahí corren los custodios y los manifestantes alrededor del auto de Cristina. Cristian, ¿dónde estás vos? ¿Estás viendo las mismas imágenes que nosotros? Supongo que sí. Exacto, Eddie. Está llegando el vehículo que trasladó a la vicepresidenta desde su despacho en el Senado de la Nación a su domicilio aquí de Juncal y Uruguay. Por momentos se desborda la situación por la gran cantidad de militantes, varias columnas que se han acercado aquí a partir de las 5 de la tarde. El personal de tránsito de la ciudad no da abasto, tampoco el de prevención. Tuvieron que abrir un espacio para permitir que ingrese el vehículo. La vicepresidenta todavía está en el auto, tiene que ingresar por la puerta lateral del edificio en donde vive, Ajá. la puerta de madera por donde habitualmente sale y también ingresa. Es mucha la cantidad de gente que se ha concentrado aquí con bombos, con redoblantes, Eddie, y se da ahora esta situación. Ahí está Cristina en primer plano.
Le señalo ahí a Hugo Aime que la pantalla donde está Cristina es aquella, Sí, la del está monitor. bien. Estos son imágenes de no, archivo, sí, lo que tenemos acá. Pero bueno, esta es la realidad en que se ha... A ver, en que se ha encajonado la política con Cristina Fernández de Kirchner siendo despedida al mediodía y bienvenida a la noche en medio de las batucadas, que había acuerdo de que no las iba a ver, pero el acuerdo era que no las iba a ver en trasnoche. Hoy Marcelo Alessandro dijo que uno de los acuerdos Marcelo Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que uno de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno nacional el sábado de la noche es no batucadas, no acampe, no puestos de comida, no pirotecnia, sí permitir la manifestación, pero sin ninguna de estas cosas y sobre todo sin una suerte de toma del lugar de manera permanente. La quieren transformar en una manifestación no peronista. Digamos. Y hoy lo que Alessandro dijo es, bueno, incumplieron la palabra. Ahora, hoy el Cuervo Larroque dijo la casa de Cristina se convirtió en una especie de santuario. Hay un poquito de exageración manifiesta, ¿no? Hay un exageracionismo bastante explícito en algunas declaraciones. Bueno, hay esta idea de que Cristina es el pueblo. Y me parece que Sí, la pero historia... viste que los santos en general están muertos, ¿no? Son por un muertos lado, está bien, redivivos, pero sí. digamos, Santa Evita, San Perón, digamos. Sí, pero tenemos- viste, Santa Evita tuvo que tener un periplo bastante macabro. Tenemos para la ser Santa tendencia, Evita. Eddie, tenemos la tendencia a personalizar, a crear deidades en Argentina. Sí, pero deidades vivas yo he visto pocas, ¿eh? En general las deidades tienen que ver con la necrofilia tan arraigada en nuestros sentimientos y nuestros pareceres. Pero digamos, no sé, antes de morir Maradona era idolatrado, digamos, hay artistas idolatrados. A mí me parece, digamos, yo insisto con esta primera idea. Yo creo, digamos, que el kirchnerismo está diciendo nosotros somos el todo y conducimos el todo. Sabemos que no es así. Hay muchos que están obligados a esto. Hay que ver qué hace el peronismo del interior cuando venga el proceso electoral, que ya en febrero o marzo el año que viene ya empiezan las elecciones en las provincias. Y estamos en esto, en la espera del relato. Ahora, esto parece cuando presentó el libro, ¿no? Sí, Ahora, ahí Hugo, es una presentación callejera y masiva. Vamos a ver en qué está Cristian, que está mirando ahí casi, a metros nada más de donde está Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hace es precisamente esto, está firmando libros desde hoy al mediodía, eso es lo que más lleva a la gente a que Cristina le firme. Cristian, ¿qué estás viendo ahí? Cristian Balbo. Está bien, ¿no? Ahí en el medio del amontonamiento los temas con los cables son complicados. Ahí ya se va a rearmar nuestro móvil. Por suerte estamos bien con la imagen casi, bueno, sí, un primerísimo plano ahí de la vicepresidenta de espalda. Vos sabés que yo planteaba el otro día que Cristina debería, así como dijo el sábado tarde, chicos, váyanse a casa, que ya está, vayan a descansar. Como una madre ella. Cristina tendría que redireccionar esta movilización hacia otra parte, porque la verdad que a lo que quedó condenada, la verdad que hasta ahora el único condenado es el vecino de esa zona que está en el medio del ruido, en el medio del humo, en el medio de los petardos, los gritos y toda la historia. O sea, le cambió, aparte con la caja de resonancia, que es un barrio de edificios, ¿no? Donde todo resuena, valga la redundancia, muchísimo más. ¿Qué pasaría políticamente si Cristina dice, chicos, vayan a hacer la vigilia al Congreso o donde quieran, pero dejemos a esta gente dormir tranquila? Bueno, quizás ganaría unos puntos en los que no la quieren mucho, digamos. ¿Y por qué no lo hará? Pero es parte del relato, Eddie. El pueblo llegando a donde vive la oligarquía. Es parte del relato. Pero Cristina vive donde vive la oligarquía. Y bueno, pero es una diosa que es del pueblo y por abogada exitosa llegó a comprar un piso de 500 metros cuadrados que vale Está bien. $1,5 millones. Pero ¿sabés qué? Esto es historia. A ver, yo digo que la dirigencia puede ponerse de acuerdo en cosas delicadas, no porque se me ocurre, sino porque el sábado a la noche se pusieron de acuerdo Obvio. en cosas delicadas. Digo, Cristina puede redireccionar una movilización hacia otro lado porque ya lo hizo cuando empezó todo esto en el año 2016, principio de 2016. Cristina, con un acto recontra armado con escenario adelante de Comodoro Pi, terminó el discurso diciendo no se movilicen más acá porque
porque tiene que funcionar la justicia como tiene que funcionar. Y la gente no volvió más ahí y no dejó de ser líder Cristina, sino que se fundó Unidad Ciudadana y después se terminó fundando el Frente de Todos. Entonces yo digo, a ver, si la dirigente máxima de la política argentina pudiera decir, vamos a dejar respirar a la gente porque también tiene derecho, la verdad que yo creo que hablaría a favor de eso. Bueno, hay Sí, que ver claro. cuál es el estado emocional de Cristina, ¿no? Porque los otros días, digamos, la otra noche, Cristina dijo, yo soy una ciudadana más y tengo el derecho, el mismo derecho que el resto, ¿no? Planteó, esta fue la posición de ella, uno puede compartirla Tiene o un poquito no. más de responsabilidad también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, hay un estado emocional. Vos preguntabas, alguien que la amenazan con 12 años de prisión, porque en realidad la están amenazando porque, a ver, el fiscal tiene la obligación de acusar. Después los abogados tienen la obligación de defender y los jueces de decidir y quedan muchas instancias. Eso está claro. Ahora, yo recién estaba escuchando a Delía y Delía decía, esto no sirve para nada. Tenemos que tomar todas las rutas del país. Claro, Delía quiere volver a tomar la ruta 3. Claro, vamos de vuelta. O sea, a mí me Celeste parece Carvalho. que si esto no hay un cauce lógico de discusión político, terminamos en la 125. Porque, digamos, el peronismo tiene capacidad de movilizar y te hace un 17 de octubre, te hace junta 300.000 personas, por poner un... Y Juntos también tiene capacidad de movilizar, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces es muy probable que si esto continúe, termine en una tensión social y política importante. Vos decías que claramente, y es correcto lo que decís, si Cristina es condenada, quedan muchas instancias para revisar esa decisión. Ahora, políticamente, dentro del peronismo, una condena a Cristina Kirchner, ¿cambia algo en la estrategia electoral para el 2023? Si fuera proscripta. Digo, no, que haya algún sector que diga, bueno, no, con una persona condenada no vamos a elecciones, Sí, pero queremos si ya- plantear otro escenario Perdón, interno, perdón, los gobernadores. Ya todos los gobernadores separaron las Ahora, elecciones. ahora. Es decir, separar las elecciones es desunir su destino político a Cristina y a Fernández. Está bien, pero después, Ya tomaron la pero decisión de después no estar. a nivel nacional pueden acompañar. No, ya sé, pero la verdadera intención de las elecciones provinciales la separaron. Y después ahí hay que ver cómo negocia el kirchnerismo internamente, como decía Hugo, tiene vicegobernadores, tiene ministros. Yo pregunto, en la estrategia nacional, si una eventual condena puede cambiar algo en el escenario del año que viene. Pero no lo cambia desde el punto de vista de la lógica del peronismo. Eso no lo va a cambiar. Quiero decir, el que está con Cristina va a estar con Cristina. Es muy probable que otros digan, no, yo con esto no estoy. Lo que me parece difícil que aparezca el dedo acusador hacia Cristina. Sí puede existir, porque existe hoy la diferenciación política, y es muy probable, hay que mirar un poquito los gobernadores O que sea, van a no hacer. son los vetos judiciales ni políticos, son los votos que mantenga a Cristina lo que le da predicamento o no. Claro. Hugo Aime, muchas gracias por tu visita, No, siempre gracias a muy, ustedes. muy bueno, muy piola y muy esclarecedor tenerte conversando. ¿eh? Ok, gracias. Muchas gracias. Y vuelve el previaje, Male. Sí, salgamos- Eso es una buena noticia. Es una buena. Vamos, salgamos Pero un poco contanos- de todo contanos esto. los detalles. Nos vamos para el previaje, porque claro, fue un plan, hay que decirlo, exitoso por parte de lo que fue el gobierno, porque movilizó mucha gente que lo utilizó y que, bueno, lo reutilizó para poder, bueno, En utilizar el muchos crédito. lugares del interior del país le salvó la vida a la industria. Bueno, fue una industria política, turística, ¿no? fue una política de reactivación, sin duda. Novedades, ¿cuáles son los cambios hasta ahora? Esto es importante porque estábamos hablando de maquillaje y me decía, se cambió el tope de reintegro, se cambia el tope de reintegro. Por ejemplo, vos antes ibas de viaje, hablabas con una agencia de viajes, alojamiento, lo que era transporte, y a vos te devolvían hasta 100.000 pesos. Eso era por cada persona mayor de 18 años. Bueno, ese monto se cambia. ¿Por qué se cambia? Estamos entendiendo que la política por parte del Ministerio de Economía es el ajuste, el recorte del presupuesto en las distintas áreas. Bueno, turismo también entra dentro de esta medida y lo que hicieron fue, O sea, bueno, se baja el subsidio. se baja el subsidio. Antes Bien. era tope de 100.000, ahora es tope de 70.000.
Importante. Bueno, esto es cómo funciona el sistema, ¿no? La devolución del 50% de lo que uno Sigue gasta. siendo el 50, pero hasta 70.000. Hasta 70.000. Ese es el gran Se mantiene cambio. el porcentaje, se cambia el monto. Se cambia el monto, exactamente. Bueno, este tope es así. El funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué es lo que importa también? Las fechas, porque esto es un cambio radical. Vos antes tenías que está, a ver, desde el punto de vista de reactivación es lógico, porque vos antes tenías en temporada alta que el plan se podría efectuar. Pero la gente en temporada alta viaja. Entonces lo que dijo el gobierno fue, bueno, vamos a achicarlo y vamos a aplicarlo en la medida que lo podamos hacer en Que la también baja. es otra manera de bajar subsidio y de bajar en cantidad los subsidios porque la gente en temporada alta viaja más. Exactamente. Bueno, esto se viene retrasando. A ver, ¿hace cuánto tiempo venimos escuchando que el previaje se anuncia? no que sale. Bueno, esto era una medida de falta de presupuesto, donde el gobierno tuvo que acordar, y hoy en digamos, en lo que fue el Palacio de Hacienda, donde estuvo Matías Lamens, estuvo Tomolini y también Sergio Massa, determinaron, bueno, que las fechas van a ser entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre. Este es el otro dato clave. O sea, los paquetes, los gastos de pasajes y de alojamientos y todo tienen que estar dentro de estos Dentro de días. exactamente, dentro de este periodo. Pero la gran novedad, Que y son esto... 60 días. Que son 60 días, exactamente. Y esta es la gran novedad que tiene que ver, claro, el ajuste viene por todos lados, no solamente quién va a efectuar el pago, sino también quién ofrece el servicio. ¿Y qué es esto? Bueno, estamos hablando de tarifas tope. ¿Qué significa? Las personas que presten servicio por parte de lo que es hoteles, alojamiento, solamente este sector. No estamos hablando ni de transporte, ni lo que tenga que ver con el rubro de comida o gastronomía. Lo que es hoteles y alojamiento van a tener una tarifa máxima. Es decir, vos prestás servicio y vendés tu paquete a 10.000 pesos. Bueno, el gobierno te dice, mira, si querés estar dentro del previaje, nuestro tope para tu servicio, acorde a tu categoría, va a ser de 5.000. Y eso es la rispidez que puede llegar a generar dentro del sector. Con los operadores. Pero esto no es lo que le reconocería el Estado al operador y después que cobre lo que quiera y podría cobrarlo aparte. ¿Cómo es eso? No, básicamente es, bueno, nosotros tenemos dentro, a ver, categoría 2 estrellas. Bueno, para alquilar determinada habitación va a costar, tiene que costar en un rango de 5.000 hasta 10.000. Y vamos a suponer que el hotel lo cobra en realidad 12.000, bueno, queda por fuera del viaje. O sea, tenés una especie de precios cuidados dentro del previaje. Exactamente. Es un tope máximo que es la gran novedad, porque bueno, mira, el plan... ¿Y esto se va a tener que enterar cada uno con el operador con el que quiera trabajar o va a haber una lista de quienes se adhieren al programa? No, va a haber una lista, es decir, cada uno se va a ingresar a lo que es la página. De hecho, ya está el tutorial para que los proveedores puedan ingresar y se vayan adhiriendo de manera voluntaria, ¿no? Porque esto es para los proveedores que quieran participar. ¿Cómo se estimó esto? Bueno, lo que hoy dijeron en la reunión fue básicamente que se hizo un relevamiento de 200.000 precios que se tomaron como referencia los valores de junio y de julio, es decir, de la temporada baja, y acorde a esos precios se hizo este relevamiento de tarifa tope, ¿no? De tarifa máxima. Así que estas son las novedades de... A ver, la fecha todavía no se anunció. El mecanismo de tarjeta cuenta sigue siendo el mismo. Exactamente. Los que ya lo sacaron van a apelar a su misma tarjeta y a su misma cuenta. Exactamente. Es más, si ya tenés los previajes anteriores, vos el crédito todavía lo podés seguir utilizando. Lo vas a poder mantener para esta tanda. Para esta edición. Mira, acá están los medios de pago, esto que vos decías. Débito o crédito, transferencia bancaria y la billetera virtual siempre y cuando se opere dentro de lo que es el territorio nacional, ¿no? Ajá, claro. Esto se mantiene. Digo, fue un plan muy exitoso donde reactivó, digamos, entre los dos planes estamos hablando de 5 millones de personas que lo utilizaron. Se espera que 300.000 personas también lo utilicen dentro de este plazo. Así que lo que tuvieron que hacer el gobierno fue, bueno, vamos a implementarlo, pero haciendo algunas modificaciones. Así que esto creo que es lo clave. Primero el reintegro. El tema de los jubilados, yo estimo que le escribí a la gente del ministerio, pero bueno, no tuve respuesta. Estimo que lo que es el 70% de la devolución para los jubilados se va a mantener. Porque esa política, bueno, los jubilados, viste que por lo general ya no tienen tanta suerte con el tema de la jubilación, con lo del previaje estimo que ese porcentaje se va... Habrá un esfuerzo más de subsidio para jubilados en particular. Para jubilados. Bueno, tendría lógica con las políticas de este gobierno, pero bueno, hay que ver, no informar nada que no esté oficializado para no confundir. Exactamente, pero bueno, estas son las decisiones que ya se tomaron, las modificaciones, pero en los próximos días dijo Sergio Massa que se va a anunciar cuándo se lanza el previaje. Bueno, se llama Malena de los Ríos y te vendió el previaje, ¿me entendiste? Entendí. Mira,
Ahí está. El profesor Luis Rosales. Esto es como... Me sorprendió. Es como en Bariloche. Me sorprendió, sí. Bariloche, cama caliente. Va, ¿viste? va saliendo uno y va entrando saliendo el otro. Tratá de no dar ideas complicadas. En general vos me solés dar un poco de miedo a veces. Vamos a ver el mapa de hoy, profe. No, vamos, mira, el mapa del Vaticano, pero antes de ver el mapa de la Città del Vaticano, te voy a contar que el Papa... Para esto no sirve el previaje. No. El previaje es turismo interno, pero ¿verdad? es un lindo destino este. Obviamente. Un flor de destino. Ahora, el Papa Francisco estuvo visitando la localidad italiana de L'Aquila. ¿Te acordás? L'Aquila. La que fue afectada por un terremoto en el 2009. Hasta ahí parecía un viaje típico del Papa a visitar a la gente, a las víctimas de un fuerte terremoto. Hoy estamos viendo imágenes en alguna de las... Pero allí en L'Aquila fue a una basílica y visitó los restos, la tumba, de un papa del pasado, un papa del siglo XIII, del Papa Celestino V. Mirá vos, ahí está Celestino. Ahí está Celestino. En un esfuerzo de producción tenemos la foto. La foto de Celestino V. Pero y en lo este estamos caso, viendo... si hay foto, no hay video. No hay video. Celestino no quería, no tenía redes sociales. No tenía redes. No tiktokeaba. Ahí lo vemos al Papa saludando a la multitud y visitando. Ahora, ¿qué es lo simbólico de este? Este fue el primer Papa, Celestino V. ¿Por qué fue a V? visitar a Celestino Francisco? Por diferentes razones, siempre hay alguna razón teológica, pero lo simbólico, desde el punto de vista de las señales que da Francisco, es que este Papa fue el primer Papa que renunció al papado cuando cumplió 80 años. Una señal muy fuerte cuando anda girando el rumor de que el Papa podría renunciar. ¿Por sus temas de salud? Por sus temas de salud. ¿O hay una noción de cambio de política? De política, que como ya renunció Benedicto, Sí. su antecesor, y está el Papa, y te quería mostrar el mapa del Vaticano para eso, para repasar un poquito. Sí. Pero parecía que Benedicto no estaba muy bien. En ese momento No estaba en su tuvo una momento serie- de mayor lucidez. Hubo una serie de digamos. escándalos muy importantes. ¿Te acordás que el propio secretario privado de Benedicto Sí. prendió el ventilador? Todos los Sí. temas de los abusos por parte del clero, de los abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que van a haber 3 papas. ¿Cómo si 3 papas? Si renuncia Francisco. ¿Por qué 3 papas? Benedicto. Ah, claro, porque él quedó como Francisco, emérito, quedó como quedan papa como eméritos. Y es toda una O sea que situación... si no morís, seguís siendo papa emérito. Papa emérito. Es una situación bastante compleja. Yo te contaba, Eddie, que en estos jardines bellísimos que tiene la colina Bueno, vaticana... una idea es que sea el Vaticano de todos, ¿no? Y tenés un triunvirato manejando el... No, pero es como el peronismo. Claro. Una cabeza. Manda uno solo. Manda uno solo. En estos jardines divinos, son una colina, así que suben, bajan, está lleno de monumentos, Sí. de símbolos, de los 400 papas que han pasado por la Iglesia Católica. Esto significa cuando el Papa Clemente, no sé cuánto, esto. Y ahí dejan su legado. Ajá. Eso es muy interesante para entender qué quiere dejar Francisco. Francisco, todos dicen que quiere dejar ahí como solo, porque te dejan un pedacito, 1 metro cuadrado, ahí pone tu estatua, tu lema, Ajá. tu razón de ser. Y Francisco dicen que lo que quiere es ser el primer papa que logra entrar en China, que logra evangelizar a los chinos. Esto es un tema... Una cosa es entrar y otra cosa es evangelizar. Bueno, pero ¿no? ha firmado un convenio, un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Y el comunismo chino deja actuar a la Iglesia Católica de Roma casi como la única religión. Es casas más, casas menos, lo que se logró en su momento con el emperador de Roma. ¿Y qué puede significar eso a la larga, en un proceso, no sé, de 10, 20 años? Y no sé si en 10, 20 años, pero son 1.500 millones de personas que no tienen religión. Es el único campo orégano, campo virgen para el crecimiento de religiones. Los protestantes, sobre todo los evangélicos, están con mucha fuerza tratando de entrar a China porque es un territorio virgen para las religiones prácticamente. Y esto es un bruto sopapo también para los lamas y toda esa historia más, budista, más budista, ¿no? tibetana. Sí, claro, pero eso está más bien concentrado en algunas regiones de China. Pero te quería contar, esta es la impresionante plaza, Sí. por acá es la Vía de la Conciliación,
que es esa avenida que de una manzana entera derrumbó Mussolini para construir la Avenida de la Conciliazione, que era la Conciliazione entre Italia y el Vaticano. La conciliación. ¿Te acordás que los papas se pelearon? En realidad los papas fueron confinados por los reyes de Italia hasta acá. La Basílica de San Pedro. Acá vive Francisco, en el hotel de los cardenales. Cuando los cardenales vienen a Roma, paran en el hotel de Santa Marta y ahí vive él. De este otro lado, por acá muy chiquitito, acá hay un monasterio y ahí vive Benedicto XVI. Rezando y rezando y rezando. ¿Sabés qué cuentan? Que acá, antes de ser un monasterio con... Bueno, era un monasterio, pero estaba lleno de monjas encargadas por Juan Pablo II, muchas monjas polacas, que rezaban en diferentes turnos para elevar plegarias todo el tiempo para la caída del comunismo. Ajá. Era Sí, como una de los grandes ideas fuerza de Juan Pablo II, ¿no? Claro. Que era polaco y tan bancado. Pero como era por, tan tan creyente, bancado por el Sindicato de Solidaridad y todo eso. él sostenía que la fe era como una emisión de energía para que cayera el comunismo. Por otra parte, ayudó a Reagan, a la Thatcher y a Lech Walesa para hacerlo. No solamente con rezo fueron, ¿no? Si querés te cuento... ¿Qué piensan las otras religiones de este acuerdo del Papa con los chinos? Y a la Iglesia Católica siempre se le adjudica ese mote, ¿no? Que, a ver, en las guerras de la independencia de Latinoamérica, el general San Martín estaba entregándole su sable a la Virgen del Carmen de Cuyo y los generales españoles venían también con vírgenes, estaba de los dos lados. Guerrilleros en América Latina están con Dios y las fuerzas represoras del Estado también. O sea que ahí lo que se mezcla es una política de una institución religiosa y de un Estado. Ahora, es una idea brillante desde el punto de vista del crecimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la primer minoría a nivel mundial en cuanto a creyentes. No es la mayoría, pero la primer minoría. Si incorporar a China, se transforma en la amplia mayoría. Mira vos, hasta por la iglesia se nos vienen los chinos, señoras Así y es. señores. Gracias, Luis. Al contrario. Y ahí Martín Angulo, en el momento donde más se habla de Cristina, tiene novedades, pero judiciales. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires acaba de ordenarle al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y leo textual, que cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial, directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación. El juez Marcelo Gallardo, juez contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, le acaba de ordenar a Horacio Rodríguez Larreta que retire el operativo policial sobre la casa de Cristina Kirchner en Juncal y Uruguay, donde estábamos hace un ratito. Te leo porque es una... Marcelo Gallardo, el juez que veta todo lo que haga la Ciudad de Buenos Aires. Un juez que en menos de 3 minutos todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a salir a criticarlo, porque es un juez que tiene muchas resoluciones en contra del gobierno de la ciudad y que desde el gobierno de la ciudad dice que siempre lo hace con una intencionalidad política. Dice el juez Gallardo que la fuerza encargada de la seguridad de la vicepresidenta de la Nación son las fuerzas federales. Ratificar que conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta, cito, en la ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a estos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales. Déjame que te dé un dato que yo consultaba ayer en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sábado, cuando se estaba corriendo la voz de que estaban reunidos varios ministros de la ciudad y de la Nación para ver qué hacer. Mi pregunta fue si era posible que se hiciera cargo la federal o alguna fuerza federal de esta custodia, y me dijeron no es lo que corresponde a los protocolos y los manuales y las leyes. Corresponde que la calle esté en manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, salvo, o sea, si la persona Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser custodiada por fuerzas federales. Y esto que vos marcás va a traer algún grado de conflicto con uno de los puntos que establece el juez en su resolución. Porque en el punto 4, el juez Gallardo
dice comunicar al ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que la policía de la ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de Cristina Kirchner. ¿Por qué digo que se puede presentar un conflicto? Porque entonces el gobierno de la ciudad va a decir, bueno, entonces puedo hacer un operativo. Claro. Si yo tengo mucha gente alrededor de un lugar, puede llegar a A generarse ver, algún... las vallas se pusieron en las inmediaciones, no en la puede puerta llegar de a la generarse casa. algún tipo de inconveniente y demás que amerita que yo tenga un operativo de seguridad en el lugar. Además, el juez convoca a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación y a Marcelo Alessandro como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a una reunión pasado mañana, miércoles, a las 11 horas, a reunirse porque esta resolución que dicta el juez Gallardo es en el marco de una serie de amparos que... O sea, por los cita el juez. Dice, El juez los cita. vénganme a ver que tengo cosas para decirle. Vénganme a ver porque acá hay una causa judicial en donde hay una serie de reclamos que necesito que ustedes me informen sobre estos reclamos y me fijen postura. Así que esta es una primera resolución, esto es una medida cautelar. Obviamente y seguramente el gobierno de la ciudad va a apelar esta decisión, pero en lo inmediato hay un juez que le acaba de ordenar a Horacio Rodríguez Larreta que retire el operativo policial de las fuerzas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre el domicilio de ¿Puede Cristina decirse que Kirchner. sería un fallo político? Bueno, hay que leer los fundamentos fundamentos del juez. Yo creo que esto que vos planteás es lo que va a salir a decir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque con cada juez, con cada Claro. fallo... Y es la de del juez nunca, Gallardo, es la de nunca acabar. y es la de Todo nunca fallo acabar, es político. Cuando a no te favor- conviene. Claro, cuando no te conviene. Esto de y los- todo de- fallo es de los dos judicial lados. cuando te gusta. Bueno, ahí está entonces las últimas novedades judiciales que supuestamente no, que seguramente van a traer cola y van a traer cola política, porque la solución de estos temas tiene que ver con la política. Acá lo decíamos, el fin de semana estuvieron involucrados en los acontecimientos frente a la casa de Cristina los principales dirigentes políticos de un lado y del otro de la General Paz. O sea, no es que acá había nada más que unos militantes y unos policías. Había la conducción política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la conducción política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirimiendo un asunto de control de la calle, de control territorial por parte de... A ver, son dos oficialismos, ni siquiera hay una lógica de oficialismo y oposición, son dos oficialismos vecinos que se pelean entre sí por el control de una zona donde reside la vicepresidenta de la Nación. Nunca visto en la República Argentina. Nos vino a visitar Daniel Iboscus, que es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, o sea que es un comunicador político y un politólogo de nivel, así que gracias por estar, Iboscus, con nosotros hoy. ¿Cómo interpretás esto que estamos viendo? Porque a todos nos sugiere un montón de ideas a borbotones, todos queremos participar de algún tipo de solución, pero la verdad que las soluciones están en manos de, la verdad, 4 o 5 dirigentes. Bueno, buenas noches. En primer lugar, que la grieta está más viva que nunca, ¿no? Y la polarización y los extremos empiezan a ser cada vez más grandes. Cuando muchos creían que podía existir una avenida en el medio y que había espacio para otras opciones, lo que deja claro es que tanto en el lado del oficialismo van hacia una radicalización, una presencia cada vez más fuerte de Cristina, y en el caso de la oposición no hay lugar para el medio tampoco. Entonces, esta confrontación, el problema que genera es que no hay claridad de panorama ni expectativa de futuro, porque lo que haga el otro va a estar todo mal. Y este enfrentamiento, en definitiva, la que pone en un lugar complejo es a la sociedad. Ahora, Daniel, esto sucede justo cuando parecía que en la sociedad se estaba abriendo paso un clima de diálogo, un clima de concertación, producto básicamente del espanto de que el dólar superó los 350 pesos y ahí se quemaron todos los manuales y dijeron, bueno, algo hay que hacer. El Frente de Todos rearmó su esquema de poder, se quedó Sergio Massa al frente de todo este equipo y a cargo prácticamente de la gestión del gobierno, y Cristina Fernández de Kirchner, que se había retirado un poquito, termina siendo la jefa, desde el punto de vista político, místico si querés, el liderazgo emblemático lo mantiene Cristina Fernández de Kirchner y la sociedad se vuelve, como vos decís, a partir en dos. Estamos condenados a que no pueda existir la necesidad de un diálogo político que ponga a la Argentina a resolver los grandes problemas que tiene la ciudadanía y que no pasan por acá exactamente.
Bueno, deberíamos hacer un análisis no mucho tiempo atrás, ¿no? Esos análisis siempre se hacen tiempo para atrás. Esto es corto lo que ha pasado en la Argentina y los movimientos fueron bruscos y abruptos. Tengamos en cuenta que el gobierno en la etapa Batakis, en esta prácticamente la discusión del gobierno era si terminaban antes, si llamaba elecciones anticipadas, si el dólar mañana estaba a 400, 500 u 800 pesos. Y creo que... Sí, caía el gobierno por eso. Se caía el gobierno y creo que si hablamos en términos médicos, era un gobierno que estaba en terapia intensiva, con respirador, y la llegada de Sergio Massa lo pasó a terapia intermedia, y eso le dio opciones y posibilidades al kirchnerismo de tomar este tipo de discusiones como las que se están dando en la actualidad. Tengamos en cuenta que el llamado a diálogo, una de las grandes discusiones que hubo no hace mucho tiempo, que el llamado al diálogo por parte de Sergio Massa en el Congreso, dijeron sí, pero después de las elecciones. El problema que estamos teniendo cuando todo lo medimos en formato electoral. Claro. Y la discusión en ambos frentes se está dando hacia adentro de los frentes. ¿Por qué? Porque es que me conviene electoralmente. Y a partir de eso se toman decisiones. Entonces vamos a ver posiciones encontradas. Vamos a ver que a veces hay hasta más diferencias dentro de un mismo partido que con los de afuera. Y esto va generando tensiones. El fiscal Luciani unió al Frente de Todos en torno a Cristina y a la gestión de Massa como gestor del día a día. Y Cristina en conflicto unió a la oposición, pero la oposición vuelve a explotar por el tema del sábado en la casa de Cristina, porque los halcones le dicen a las palomas que son blandos en el manejo de la calle y de la policía. Sí, dos cosas. Creo que el fallo del fiscal a eso, una radicalización del kirchnerismo con una potenciación de la figura de Cristina, pero con la tranquilidad de que hay, digamos, podríamos hablar de economía en tranquilidad más kirchnerismo. Porque si no, estas dos variables no funcionan, ¿no? Porque la economía sin el kirchnerismo te la va a desestabilizar y kirchnerismo sin economía tiene problemas. Cuando conjugan Cristina y Massa, pareciera que es otro el volumen político y de expectativa de futuro. Y eso hace también que en la oposición, pensando en los liderazgos que vienen, surjan estas tensiones, porque hace un año atrás nadie dudaba o hasta lo presentaban a Horacio Rodríguez Larreta como el próximo presidente. Bueno, eso está en discusión, ¿no? Y pareciera que cada vez hay menos lugares para las palomas. Está en discusión más que nada dentro de Juntos por el Cambio. No, sí, hablando de Juntos por el Cambio, por supuesto. Primero hay que ver quién se queda con la candidatura de la oposición. Acá va a haber dos grandes categorías, la categoría oficialismo y la categoría oposición. ¿Quién se queda con esa categoría? Pareciera que en el caso de la oposición tiende mucho más a posiciones duras que a posiciones blandas. Ahora, en todo el momento previo a la salida de Guzmán, la asunción de Batakis, el discurso dominante, por decirlo rápido, era el problema no es económico, es político y la política va a reencauzar a la economía. Nosotros tenemos unas placas acá que muestran algunos números de la economía, porque ahora parece que el oficialismo está pensando al revés. Dicen, a ver si algunos números de la economía nos empiezan a reencauzar la política. Estos son, a ver, bonos y acciones argentinas en el mundo. Lo importante para ver, en el país y en el mundo, lo importante para ver es esta franja en la comparación desde el 27 de julio, cuando se anuncia que Sergio Massa va a ser el ministro, y el día de hoy. Tenés 15%, 22%, 16%, 64% en acciones de YPF, 28% en otro tipo de acciones de empresas argentinas, sobre todo hablando de temas de energía. O sea, tenés una suba de estos temas. Veamos la próxima placa, porque ahí tenés el valor tan diariamente analizado e influyente en la política argentina, que es el tema del dólar. Acá tenés el mayorista, el oficial y el dólar solidario o tarjeta, los tenés en un aumento del 5% desde que Massa asumió hasta hoy. Pero tenés en baja todos los demás, empezando por el Blue, que baja de 3.26 a 200, había llegado más de 350, a 2.92, y sobre todo se achica la brecha, porque llegaste a tener una brecha entre el oficial y el Blue de 150 y pico por ciento, y ahora estás en un 107, 108%, lo que genera mayor expectativa. ¿Esto alcanza para que, decir, bueno, la economía ya le dio un respiro a la política, o todavía estamos en esa cuestión, estamos en un veremos? Yo creo que la política le dio un respiro a la economía. Ajá. Es al revés, ¿no? Porque claramente la llegada de Sergio Massa es con criterio político. Economía es sinónimo de confianza, economía es sinónimo de credibilidad, economía es sinónimo de que lo que vas a hacer te lo van a dejar hacer. Y me parece que ese
es el gran cambio fundamental de haber puesto política al Ministerio de Economía. Y que no es solamente el Ministerio de Economía, porque de ahí empieza a haber una centralidad hacia el resto del gobierno. Por eso al comienzo decía, si hablamos de el voto duro tradicional del peronismo con el kirchnerismo más economía, y bueno, es una situación que le da una nueva oportunidad al gobierno, cuando recordemos, hace muy poquito tiempo atrás, era si se adelantaban las elecciones o si el gobierno terminaba. Claramente el contexto político, por eso digo político, el económico acompaña cuando hay una línea política clara hacia dónde ir, y me parece que eso es lo que le dio oportunidad al gobierno y sobre todo genera más tensiones aún en la oposición, que pareciera que es hasta inclusive una competencia de quién puede ser el más duro con respecto al gobierno. Y nadie puede quedar un poquitito cercano, porque si no es como que se cae en el abismo del medio. Entonces volvimos a dos extremos con mucha fuerza y bueno, no es casual. Precisamente sobre ese tema te quiero dejar picando para después de la pausa, muy cortita, pero te hago la pregunta ahora. Esta tensión máxima en la política que tenemos ahora, de enfrentamiento en la calle, con una vicepresidenta de la Nación que es ni más ni menos que la que hizo caer al ministro de Economía, que acordó la refinanciación de la deuda con un pedido de condena de 12 años. O sea, todo este ruido político, ¿importa cuando Massa se vaya ahora, la semana que viene, en pocos días, a los Estados Unidos a hablar con el fondo, con inversores, con empresas que vengan a terminar de desenredar Vaca Muerta, el tema del litio, etcétera, etcétera? O sea, todo este quilombo político, ¿le genera una mochila pesada a Massa o no le importa a los inversores ese tema? Me lo contestás después de la pausa, ya volvemos. Y justo antes de irnos a la pausa, hablábamos de si la interna política y todo este clima convulsionado que tiene la Argentina puede perjudicar o si es intrascendente para la gestión internacional que está llevando la nueva gestión del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, que hace un rato el ministro de Economía tuiteó esto junto a Guado de Corrido, que es Guado de Pedro, @Guado de Corrido, es la cuenta de Twitter del ministro del Interior, Guado de Pedro. Recibimos en el Ministerio de Economía al embajador de Malasia en Argentina, Ambasman, y conversamos sobre la importancia de ampliar las inversiones bilaterales, sobre todo en el sector hidrocarburos, el tema que decíamos antes, ¿no? Hidrocarburos, energía, está siendo el lugar que la Argentina quiere tentar para que haya finalmente inversiones, siendo Petronas, @Petronas, un actor clave a nivel mundial. Daniel Ibiscus, esto... la situación política en la Argentina es intrascendente para lo que pasa en la relación con el mundo, o, estos malayos habrán preguntado si está todo bien, pero están todos peleados ustedes. Sí, vuelvo al mismo dato del ordenamiento político. Creo que más allá de la situación de conflictividad, hay un dato real y concreto. Es que tienen con quién hablar. Hoy encontraron un interlocutor. La Argentina tiene un interlocutor que no habla solamente hacia adentro del gobierno, sino hacia afuera. Ese interlocutor te permite tener diálogo y garantías al que habla afuera, que si acuerdan algo después se cumpla, porque no es solamente un ministro de Economía, volvemos a lo mismo, es un político manejando un ministerio y siendo radial hacia el resto del gobierno. Y por otro lado, digamos, la mochila de cómo estaba la Argentina en caída libre se detuvo y hay señales hacia afuera. Veíamos hace un rato indicadores que marcan eso, no es solamente lo que dice un actor. Y me parece, y las declaraciones inclusive, y las relaciones internacionales, la declaración del embajador de Estados Unidos hace algunos días atrás, marca de que al mundo le interesa que a la Argentina le vaya bien, más allá de la crisis y las peleas internas de los distintos sectores. Me parece que están buscando a alguien que ordene. Y si los números acompañan, es intención de... En la carrera de la palabra te dije Ibiscus y sos Iboscus. El especialista es lituano, es parecido. El especialista lo confundí con una especia, sí, con una especie aromática. Ibiscus, puede ser especialista. Tenía una pregunta de Malena y después vamos. Yo te quería comentar de Petronas. Dale. Bueno, Petronas es clave, como dice ahí ese tuit, porque es cierto, es una empresa muy grande, manejada por los sultanes de los diferentes países que componen la Federación Malaya,
Petronas, nosotros nos acordaremos por el edificio, Sí, los dos el edificios, edificio Petronas, que eran los más altos los más del altos del mundo, diseñados por César Pelli, el arquitecto tucumano, radicado en Connecticut, en Estados Unidos. Pero, a ver, las compañías petroleras invierten hasta en países en guerra. Basta de darle ciertas condiciones y me parece una idea inteligente empezar por esas compañías que asumen más riesgos. La Argentina todavía es riesgosa, hasta que se instale alguna otra que necesita mucha tranquilidad y certeza, es más difícil. ¿Es sorpresiva esta puerta abierta? No, no es sorpresiva, pero hay que conducirla, es decir, no viene cualquiera. Y esto es vaca muerta, indudablemente. El mundo entero, el mundo energético entero sabe que en vaca muerta hay cosas. Hay, de verdad hay rentabilidad. Y bueno, los malayos deben estar sacando números. Y hablar con Petronas, ¿complica o beneficia el viaje a los Estados Unidos? Porque también vas a hablar con inversores norteamericanos. Son todos jugadores y en vaca muerta me parece que debe haber lugar para todos. Un yacimiento tan enorme. ¿Se conocen y trabajan juntos en otros emprendimientos seguramente. del mundo? No son enemigos. No estás hablando con los rusos o con los chinos, que podría ser para Estados Unidos ahora un inconveniente. ¿Malena? Hay mucha especulación, ¿viste? Con el escenario electoral y los candidatos, porque la gente en algún punto quiere saber quiénes van a estar. Cristina, ¿está construyendo candidatos? Yo creo que muchas veces es más ansiedad de los políticos y el sistema y el círculo rojo saber de candidatos que la sociedad. La sociedad falta una eternidad para la elección. Octubre del año próximo, no saben qué va a pasar el fin de semana que viene. Mirá, hay algo que pasó y lo dan todos los estudios, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. ¿Qué le está pasando a la sociedad con lo propio, con lo del día a día? Está en un estado de cancelación de futuro. Le cuesta pensar que va a ser a fin de mes. ¿Cómo va a pensar una elección donde sí es cierto que los frentes políticos, la atención, están todos pensando en las candidaturas? Creo que la mejor estrategia de posicionamiento es ir y construir categorías. Por eso el tema de economía en la Argentina, como en el mundo, es central. El tema de liderazgo político, de conexión con el mundo. Uno va viendo cómo a los distintos frentes le empiezan a dar atributos. Construir relato. Y construyen un relato, que eso es lo que después te permite llegar a una candidatura. Pero en tiempos tan rápidos como los que vivimos, podremos analizar, miren, nosotros queremos pensar quién va a ser el presidente o el mejor candidato en octubre. Para poner algunos ejemplos, desde que se inició la pandemia hubo 9 elecciones presidenciales en América. Y en las 9 perdió el oficialismo. Cuando vemos, no sé, Colombia, por ejemplo, todos decían hasta inclusive 2 meses antes de la elección que era imposible que la izquierda ganara en Colombia. Y ganó la izquierda. En Chile decían lo mismo de Boric, que es imposible que gane. En Honduras, con Xiomara Castro, decían lo mismo, es imposible. Bueno, Ahora, los imposibles empiezan a ser posibles. Todas candidaturas definidas cerca de la elección, no mucho antes. Miremos 2 casos claves, Ecuador y Perú, elecciones presidenciales en pandemia. El actual presidente de Perú sacó 16% en primera vuelta. Un mes antes de la primera vuelta no tenía ni 5 puntos y es presidente de Perú. Por eso Así gobierna. Sí, y con la particularidad de la presentación de Perú, ¿no? Con digamos, candidatos que se presentan más de 18 candidatos. Claro. Pasó lo mismo en 16 Ecuador puntos. con 25 candidatos Claro. y el presidente Lasso saca 19%. ¿Por qué gana Lasso? ¿Por amor a sus ideas y proyectos? No, porque enfrente estaba Rafael Correa y gran parte de la sociedad, en sociedades polarizadas, no quería que gane el otro. Hay como una fragmentación en las primeras vueltas y después se polariza en las segundas. Ahora, el eterno tema, Daniel, del antisistémico, ¿no? Si apareciera un antisistémico en Argentina como en otras sociedades. Lo hemos discutido en este programa, que en general, con Daniel hablamos mucho fuera de cámara, digamos. Somos grandes amigos y hemos trabajado mucho en conjunto. En general, lo que hemos analizado es que los antisistémicos aparecen muy cerca de la elección. No se puede prever un antisistémico 2 años antes o 1 año y medio antes. En todas partes son candidatos de último momento. Sí, porque si no se acaba el chiste. Se acaba la magia. Es como el mago que te cuenta el cuento, ¿no? El truco. Los antisistémicos, cuando tienen procesos largos, se le empieza a complicar porque no alcanza nada más que con algunas verticales que son bien recibidas por la sociedad. Y no es lo mismo una elección legislativa que una elección ejecutiva. Entonces, ahí hay grandes diferencias y es el timing. Siempre decimos, ¿no? Las elecciones... Me dicen que un sector del peronismo no kirchnerista y no Frente de Todos le va a ofrecer ese espacio político para que Milei se presente desde ahí. O sea, un sector del peronismo ofreciéndole a Milei que sea candidato por los peronistas. Dicen que de la Torre está ahí.
Bueno, pero ahí mismo, en términos de la sociedad, se terminó la candidatura de Milei, se terminó el proyecto Milei, porque deja de ser outsider para ser en un ecosistema partidario que ni siquiera dentro del peronismo tiene lugar porque pierde. Claro, parte de la casta que cuestiona. Claro, pero además parte de la casta y que además no es de la mejor casta, es de la peor casta porque ni siquiera puede gobernar ni estar en acciones de lugares de poder. Ahora, lo que dice Daniel conecta con lo que decías vos en el bloque anterior cuando estaba Hugo Aime, estuvo un rato antes que vos, Daniel, y que es, a ver, no gobernar, hacer algo por gobernar, pero lo que él dice es construir valor, o sea, lo que tiene que construir quien llegue es toda una saga de construcción de valor, o sea, de valor demandado por la sociedad, decís vos. Y veamos y tratamos de hacer un ejercicio de valores hoy en la Argentina, ¿no? Si habláramos de dureza y antikirchnerismo, y sí, puede estar de outsider, podría ser Milei, podría ser Esper, de lo institucional de Juntos por el Cambio, podríamos hablar de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. Ahora cuando uno va más hacia el medio, con estas últimas acciones que lo obligan a la reta a jugarse para la derecha, la votación el otro día de Facundo Manes, que es más persona que la categoría del medio, aunque sea solito, pero eso puede cultivar a futuro. ¿Quién fue la persona que estuvo en el medio? Entonces, post polarización extrema, podría venir eso. Podría ser una alternativa, pero es qué van ocupando en cuanto a atributos cada uno de los frentes, pero sobre todo las personas. Ahora, vos decís que se consolida la grieta con esta última situación, lo que pasó en la calle en Uruguay, Juncal, etcétera, etcétera. Ahora yo digo, ¿la sociedad está esclava de la grieta? ¿La calienta la grieta o aparecen rechazos a la polarización como único camino? No, bueno, hay que dividir porcentajes. Si estuvo Jaime, que nos cruzamos ahí en el trail, él de números es una de las personas que más claro lo tiene. Pero yo podría decirles que el problema es que los núcleos duros son más pequeños, pero tienden a crecer ¿en qué momento? Cuando es en contraste contra el que está enfrente. Nosotros podríamos decir, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner tienen, vamos a poner números hipotéticos, 25% cada uno. Ahora, cuando está la posibilidad del otro candidato, automáticamente suben a 35 los dos. No por amor a sus ideas, a su proyecto o por simpatía, solamente para que no esté el otro. Por rechazo al de enfrente. Ahora, yo te planteo esta situación, ¿no? Porque en todas las encuestas el problema principal de los argentinos es la inflación, la economía y todas sus variantes, y la inseguridad como efecto que también tiene algún nivel de relación con eso. Ahora, después el 35 y el 35 están representados en dos modelos que no combatieron bien estos problemas y que se están peleando por una cosa que no tiene que ver con estos problemas. ¿Cómo se entiende este matete, ¿no? Porque es un verdadero berenjenal en el que estamos metidos, donde nuestras dirigencias no están discutiendo lo que nos preocupa ni se caracterizaron por haberlo resuelto antes. Bueno, yo diría que la gran noticia para el gobierno es la ocupación de una categoría que es hoy la principal, el caso de la inflación, pero la principal categoría es la economía. Y hoy pareciera que con la llegada al gobierno de Sergio Massa, la categoría economía le dio un respiro y una tranquilidad en la principal demanda de la sociedad. Porque eso es, podríamos hablar de política del primer metro cuadrado, de lo que le pasa a la gente de todos los días. No es las grandes variables económicas, no es solamente el dólar, porque el dólar hace que la inflación se calme, el dólar hace, y las buenas variables económicas, que nos conectemos con el mundo, que haya una tranquilidad y una paz en contexto del primer metro cuadrado de la sociedad, lo que te pasa todos los días, lo cercano. Y en el caso, podemos hablar de la oposición, en la categoría seguridad aparecen personas como Patricia Bullrich, como Cristian Ritondo, que empiezan a marcar categorías y a consolidar determinados lugares. Pero me parece que eso es lo claro en estos dos grandes temas. Por eso, y ambos, digamos, en el mismo núcleo de la polarización de los distintos sectores políticos. Nombraste a Ritondo y Bullrich, los dos más castigados en las últimas apariciones de Lilita Carrió. Ritondo por cuando salió Lilita a cuestionar a los amigos de Massa dentro de Juntos por el Cambio, no solo lo mencionó a Ritondo, sino que mencionó a unos cuantos más, a Gerardo Morales, a Manes, a algunos otros. Y Patricia Bullrich porque fue la que salió a criticarlo a Horacio Rodríguez Larreta por el procedimiento policial, o sea, por el recule, digamos, de haber ido a conversar al final del día cómo resolver consensuadamente el tema de la calle en la casa de Cristina. ¿Cómo ves vos que está la oposición? Porque hay una convulsión importante ahí adentro. La oposición está en eclosión.
La oposición está en eclosión. Entendía la posición como Juntos por el Cambio. Claramente lo de Elisa Carrió tiene que ver con intereses partidarios internos de dónde quiere posicionarse o cómo quiere recuperar protagonismo, esencia, en un Juntos por el Cambio que la veía cada día más apagada. Y seguramente esas apariciones, cuando mencionas las dos personas que decís, tanto Cristian Ritondo como Patricia Bullrich, podríamos hacer el contraste con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Claramente hay un interés político de dónde está jugando, eso no hay ninguna duda. Último momento. ¿Qué tenemos, Martín Angulo? Último momento. Hay información que proviene de Aníbal Fernández, tuiteó. Exactamente, el ministro de Seguridad de la Nación acaba de informar que va a haber más custodia de las fuerzas federales en la casa de Cristina Kirchner. Publicó recién Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter: hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera vicepresidenta de la Nación a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la Policía Federal Argentina, que siempre la asistió. La custodia personal es la custodia que se traslada cuando Cristina Kirchner va de su casa al Senado, de Buenos Aires a Santa Cruz o por donde se mueva. Pero esto va atado a lo que hace un ratito contábamos, claro, que tiene que ver con la decisión que tomó el juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, de ordenarle al gobierno de la ciudad que retire cualquier operativo policial de las fuerzas locales en el domicilio de Cristina Kirchner, y en esa decisión el juez ratificó que cualquier custodia sobre la vicepresidenta corresponde a las fuerzas federales. Y recién el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informa. O sea, que Martín, que esto está siendo todo custodia muy dinámico. Fuerzas leales quieren. En esta mesa de consenso que se armó entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, parece que esto tiene que ver también con esto, aparte de la decisión que tomó el juez Gallardo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a quién tiene que cuidar a Cristina. Hasta anteanoche, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Aníbal Fernández, decía: no, nosotros no vamos a ampliar nada porque no corresponde a nuestra jurisdicción. Es que a mí me parece que la discusión va a estar sobre la persona de Cristina Kirchner, sobre su domicilio y sobre los alrededores. Porque, por ser vicepresidenta de la Nación, la custodia le corresponde a las fuerzas federales. La Ciudad de Buenos Aires tiene sus propias fuerzas, las locales, la policía de la ciudad. Entonces, o sea que se van a establecer una especie de círculos concéntricos alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, a ver hasta dónde controlan fuerzas federales y hasta dónde la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y sobre todo esa discusión se va a dar más fuerte, creo, a partir del fallo del juez, que seguramente la Ciudad de Buenos Aires va a cuestionar, que seguramente la Ciudad de Buenos Aires va a apelar, y ahí se va a discutir, a esta discusión política ahora se le va a agregar la discusión policial, la discusión judicial, un clásico en la Argentina. No hay una pelea política, hay una causa judicial. En este caso está, pero la decisión Ya hablábamos de la judicialización de la política y de la situación de la vicepresidenta de la Nación. Ahora hablamos de la policialización de la política y de la vicepresidenta de la Nación. Está Javier Mozo en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. A este momento es el relevo de Cristian Balbo, que arrancó el programa. ¿Cómo está la situación ahora, querido Javier? ¿Cómo andás? Hola, Eddie, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo está todo por ahí? Recién hablando, está todo muy tranquilo, muy calmo. De hecho, hay circulación muy despacio por ambas calles, por ambas arterias que dan con el domicilio de la vicepresidenta, ya sea por Juncal o por Uruguay. Pero con respecto a la decisión del juez Gallardo, recién estaba hablando con gente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y me decían: nosotros no estamos capacitados o no tenemos la autorización de cuidar a la vicepresidenta porque es una funcionaria nacional. Quien debe hacerlo es los efectivos de diferentes fuerzas federales. Nosotros lo que estamos haciendo es estar tratando de mantener la seguridad y demás en lo que sería el barrio, que por cierto, no veo efectivos de la policía en la Ciudad de Buenos Aires, chicos. Claro, y esto para destacar
que no sé si tendrá que ver con la determinación del juez Gallardo, que me decía la gente del Ministerio de Seguridad, a nosotros, yo me comuniqué con ellos hace unos 10 minutos, nosotros todavía no tenemos ningún tipo de notificación por parte de la justicia. Parece que le llegó primero a los medios de comunicación que a nosotros. Pero con respecto a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no se ve absolutamente nadie. Ni tenés si idea. habrá efectivos de civil. Ni tenés idea, Javier, a esta hora, a qué distancia pueden estar apostadas las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires si es que las hubiera. Mirá, nosotros no sabemos. No sabemos, recién me estaba entrando un mensaje de voceros de la de Seguridad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Recién lo que veíamos, cuando nosotros llegábamos, que venían por el lado de Juncal, del lado de 9 de julio, como a 2 cuadras, Eddie, chicos, como a 2 cuadras, recién ahí había algún que otro efectivo o algunos efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero recién 2 cuadras. Javier. Acá, en donde hasta la semana pasada lo hubo, o hasta al menos ayer, hubo efectivos de la policía de la ciudad, no los hay en este momento. Ayer, el operativo de la policía de la ciudad es muy similar al que vos estás contando. Ayer la Guardia de Infantería estaba apostada a 2 cuadras de la casa de Cristina. Y esto tuvo que ver con la reunión que tuvieron el sábado de la noche funcionarios del gobierno de la ciudad y del gobierno de la nación, en donde uno de los acuerdos fue que la presencia de la policía de la ciudad esté no en lo inmediato del domicilio de Cristina, sino un poco más alejado, que es lo que Javier está contando que está ocurriendo ahora y que ya empezó a regir desde ayer. Claro, que el exceso de fuerza policial era tomado como una provocación y que se podían manejar las cosas de otra manera. La verdad que el panorama demuestra que algo de razonabilidad tenía esta situación. De todos modos, hoy es lunes, pasó lo que pasó, Cristina ya llegó a la casa y todo se descomprimió también por eso. Sí, Javier, dame el cierre ahí desde el móvil. 300 metros. 300 metros a la redonda va a haber policías uniformados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero no infantería de la policía? Todavía no se sabe. A 300 metros, de 300 metros hacia la casa de la vicepresidenta, no va a haber efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los efectivos van a estar a partir de los 300 metros de la casa. Gracias, Javier, querido. Un abrazo por la... llegar en este instante. No, por nada. Perfecto. Y ahí mientras hacen la B de la victoria, los que están manifestándose frente a lo de Cristina, le tiramos una última pregunta a Daniel Iboscus, analista político que nos acompañó. Gracias, Daniel, por haber estado. Pero la pregunta era esta, ¿no? O sea, solo faltaba la policía como factor de análisis político, ¿sí? A una autoridad la tiene que custodiar la policía de un territorio o la policía de una jurisdicción más fuerte. Es parte de la conversación ahora que se mete en la conversación casi cotidiana que estamos teniendo sobre el factor Cristina, que es la verdad que de lo que estamos hablando todos. Bueno, si es producto además del diálogo y el acuerdo entre las distintas jurisdicciones, sería lo ideal porque se va a acabar el problema. Digo, no va a haber problema con la Policía Federal, creo que se va a ordenar y sería una buena noticia. Ojalá sea producto del diálogo, pero claramente la justicia, la policía... Sí, ¿sabes qué te dirías? Algo que movilicen los otros. Sí, pero no veo que haya ambiente de movilización de los otros, porque no tendría sentido tampoco. Pensemos que esto fue una acusación del fiscal, ¿no? ¿Cuáles son los procesos, los tiempos? Nadie está incumpliendo nada. Me parece que ojalá sea producto del diálogo y que lleve un poco de tranquilidad y que podamos pensar en otras cosas de la Argentina y de la sociedad que no tenga que ver en un vallado o no vallado frente a la casa de la vicepresidenta. Hagamos una cosa, borrame esa última parte para no darle ideas a nadie y que todo se pueda tranquilizar un poco. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a Una usted. pausa y volvemos. Y acá estamos, último tramo de Para que sepas, la agenda del año de Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser política, pero Martín Angulo nos va a contar la agenda judicial. Todos estamos mirando el juicio de la obra pública. Claro, es la causa más importante que tiene, con un pedido de condena a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua, si se dice, para ejercer cargos públicos. Ahora, hay otros expedientes judiciales que de acá hasta fin de año muy probablemente tengan resoluciones que van a ser muy importantes para Cristina Kirchner. La que seguramente primero se va a dar va a ser la causa de lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión. ¿Y por qué esta causa puede ser importante para Cristina? Porque cuando Lázaro Báez fue condenado,
el tribunal oral, por mayoría, dijo que uno de los delitos de los cuales Lázaro Báez lavaba plata era la obra pública en Santa Cruz. Claro. Obra pública por la que Cristina Kirchner está siendo juzgada, también con Lázaro Báez. Lo más probable es que esta causa a fines de octubre se resuelva. Lo va a tener que, está bajo su estudio de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene que confirmar la condena a Lázaro Báez o revocar la condena a Lázaro Báez. Este es un expediente conexo al juicio de la obra pública, no es directo, pero que algún grado de influencia eventualmente podría ¿Puede tener. llegar a ser convocada en alguna instancia, Cristina, en esta causa? En esta causa, Cristina Kirchner está siendo investigada todavía en primera instancia. Hay una discusión ahí entre la Fiscalía, la Defensa, con el juez Casanelo a cargo de la causa, respecto de si Cristina Kirchner tiene que ser citada o no indagatoria nuevamente. Está bajo investigación, no llegó a la instancia del juicio oral. Antes decíamos, noviembre clave para Cristina Kirchner por las causas memorándum con Irán y Otesur Los Sauces. En noviembre la Cámara de Casación... Memorándum de Rapa, esa se va. Ahí hacíamos la apuesta y ahora si querés la completamos. Estas dos causas están cerradas, Casación tiene que resolver si las reabre o no. A fines de noviembre, entre principios y fines de noviembre, se van a hacer las audiencias. Acá hay que ver si antes del fin de año se llega a resolver o si pasa para el 2023. Para mí, memorándum, se confirma el sobreseimiento. Para mí, Otesur Los Sauces, la Cámara de Casación ordena reabrir y que se haga Porque el juicio ahí oral. el supuesto beneficiado con plazas en los hoteles era Lázaro Báez. Lázaro Báez alquilaba los hoteles de Cristina Kirchner eran para beneficiados los administrarlos. hoteles y se decía que era con la plata de la obra pública. Exactamente. De ahí también que esta causa se puede vincular al juicio de la obra pública. De hecho, en sus alegatos el fiscal Luciani así lo hizo. Por eso puede llegar a ser también una causa importante. Y por último, obra pública, el juicio oral. La expectativa del tribunal, como venimos contando, es que antes de fin de año haya veredicto para Cristina Kirchner. Última, Martín. ¿Puede haber una unificación de estas causas? Saquemos memorándum que no tiene nada que ver con la obra pública ni con Lázaro Báez. ¿Puede llegar a haber una unificación en alguna instancia? No, ya se intentó y la Cámara de Casación dijo todas causas por separado. Clarísimo, Martín, gracias. Y la camiseta... me dije... Espérate que me tengo que poner la camiseta... No, la camiseta de la selección, Malena. Y está complicado porque el fondo es azul y decidieron la camiseta suplente, que todos los jugadores se mostraron, bueno, con la campaña muy vívida. Ahí lo estamos viendo, estaba, bueno, Lo Celso, Di María, estuvo también, bueno, De Paul, que figura en todos lados, el Papu Gómez, sí, ¿no? Messi también. Polémica, algunos lo veían de color azul. Sí. ¿A ustedes les gustó? A mí me gustó la camiseta, ¿no te gustó? Parecen todos de un mismo club europeo. Es ¿no? violeta. Es violeta, definitivamente, además con un diseño donde ahí pueden ver el sol de mayo, las llamas, y de hecho tiene un motivo, ¿no? Porque Adidas dice, bueno, efectivamente nosotros lo que queremos hacer desde el deporte es mostrar la igualdad de género a través de este color que lo representa y lo mostramos a través de la camiseta suplente que, vamos a hablar un tema, Sí, es mufa el azul, chico, Alemania 2014... Alemania 2014. El azul Maradona hizo los goles a los Mirá ingleses. Malena, mirá Bueno, Malena también. cómo la mueve. A ver, Cómo la mueve. una La de pone cal al y pie, una de arena. la Una pone de al cal y pie y una te de tira el arena. pase. Mirá. Rusia 2018 tuvimos la camiseta negra, No, también un pero poco Malena, opaca. la discusión acá es qué tiene que ver esa camiseta con los colores de la Argentina. Parecen, nada todos, que ver. parecen todos jugadores de un combinado europeo que no tienen nada que ver con la Argentina. Violeta. Violeta Rivas. Y hubo memes, ¿no? Comparados con Ubita, comparados Encima con... es violeta y lila, que algunos allá dicen que es violeta y Con la lilita. igualdad de Y género. eso Sí, pone muy con la nervioso al equidad de género, oficialismo. sí, Violeta sí. Rivas y Lilita Carrión. Exacto. Así que algunos detalles púrpura, pero bueno, polémica, algunos la amaron, otros la odiaron, pero ahí lo tenemos a Messi representando con la camiseta. Ahí parece azul, ¿ves? Pero sí, es Mientras traigan la efectivamente copa violeta. que... Y bueno, así es. Se pudo, ponete lo que quieras, Así es, tráenos la así copa, es, Messi. claro. Tráeme la copa. Hay una foto de Messi que está con la camiseta puesta y mirando así. Te diría que está mirando a la Copa del Mundo. El triunfo. Está mirando el Al triunfo. horizonte. Sí, una mirada así como de prosa. Sanmartiniana. Totalmente. Bueno, la camiseta. Acá hay polémica hasta por la camiseta, pero subastan el Ford Escort de Lady Di. ¿Vos pagarías 737.000 libras
por un Ford Escort modelo 85. Yo no Joya, pagaría nunca ni un taxi. peso por ningún auto porque no sabría qué hacer con él. Pero 736.000 libras no tengo. Joya, nunca taxi. Eso seguro. Durante 5 años, 3 años, del 85 al 88, el auto es modelo 85 Lady D, desafiando a la familia real y a todo el protocolo, en vez de subirse a los lujosos Rolls Royce, en los que tendría que haber andado como mujer, esposa, consorte del príncipe heredero, decidió andar o manejar este Ford Escort para parecerse a una ciudadana común, a una inglesa común. No era tan común porque era un auto hecho a medida por la empresa Ford. Para ella le había elegido el color, era azul con una raya negra, no sé. Tenía una serie de características. Ahí está el mítico Ford Escort que hoy fue subastado. Pero ahí te subieron el precio al último martillazo. Empezó la subasta en 100.000 libras y llegó, por la competencia de los oferentes, hasta 737.000 libras. Ahí está, en el Zócalo estamos dando 866.000, ¿eh? Ah, yo tengo 700... No, dólares, No, dice. dólares. Dólares. Está traducido a dólares. Yo Perdón, hablo en perdón. libras. Perdón, vos hablás como Muy bien, la corresponde moneda en que se libras. vendió. En que se vendió, está bien. Porque vos sos un tipo muy british y sabemos que tenés así el nivel. Vos sí te hubieras comprado el Escort de Lady. Decime la verdad. No. Y ¿sabés que la pelea, la pulseada se dio entre un ciudadano de Dubái, un ciudadano de Estados Unidos? Qué raro, ¿no? Uno de Dubái Qué tenía que raro, haber. también con la camiseta de Tenía que Maradona, hubo un jeque ahí en el Bueno, medio. coleccionan todo, Todo los lo árabes que ricos. Y qué bueno sería tener algo para subastarle a alguien de Dubái, ¿no? Alguien de Dubái. Pero terminó ganando la compulsa un habitante del condado de Cheshire, en Inglaterra. En un inglés. Un inglés. Se queda Un en inglés conservó El auto. el Ford Escort de Lady D, se queda en Inglaterra. Se queda en su nación. Hay que ver para qué lo va a usar, ¿no? Para hacer un restaurante, ¿viste que ahora se usa? Ah, eso es Se bueno, queda con el sí. subte. Para Vos sentirse sabés, Lady vos sabés que la mía siempre es esta, ¿no? Es el brazo así y acá. Antes cuando fumaba, aparte era así, pero ahora no fumo más. pero acá debería ser al revés porque manejan por la... Por la Ah, izquierda, claro, derecha. bueno. Tenés que está sacar la bien. otra Bueno, mano. te lo cambio, hacemos así. Listo, esa es la manera. Compañeros, gracias por tanta información Por y un favor. gran momento que hacemos siempre en Para que Sepas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana ya con Marcela Pagano, que hoy tenía la gala en el Teatro Colón de Casa Justina, esta obra tan importante por el trasplante de órganos. Nos volvemos a encontrar mañana, ya está el equipo, ahí está, Gonzalito Rodríguez, preparándose para copar la pantalla de A24 con todo su equipazo. Nos encontramos mañana.